días, bienvenidos a los CEPRINT Days. Mi nombre es Mónica Calvo y les voy a presentar esta serie de webinars que tendrán lugar los jueves y los viernes durante el mes de noviembre a las 12. El objetivo de los CEPRINT Days es aportar información a los profesionales del sector de la impresión, la comunicación visual y la personalización sobre temas diversos, como tecnología, lanzamientos, presentaciones de producto, debatir sobre la recuperación, la reactivación de su negocio en la nueva normalidad o la sostenibilidad en la impresión. El primero de hoy lo protagoniza Epson con el lanzamiento de la SureColor SC-R5000 de 64 pulgadas. Magí Besolí, Business Manager de Epson Ibérica, nos va a presentar esta nueva máquina. Pero antes de pasar la palabra a Magí, me gustaría mucho pedir su participación. Por favor, dejen todas las preguntas que tengan en el espacio indicado a ello del navegador, la tablet o el móvil y al final de la presentación, Magí las contestará. Sin más, les dejo con la presentación de la impresora, que es la primera máquina de gran formato con tinta de resina de Epson. Hasta ahora. Muy buenos días a todos. Soy Josep María Coll, el responsable del área Commercial and Industrial de Epson Ibérica. En primer lugar, quería agradecerles su asistencia a este webinar, presentación de producto, y que inviertan este tiempo y que nos lo dediquen a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, vamos a presentar, como habéis visto en este vídeo, una nueva tecnología que, entre otras, va a marcar una nueva era de impresión. ¿Por qué es una nueva era de impresión? ¿Por qué lo vivimos así desde Epson? Pues porque tenemos muchísimas novedades este año. Habréis visto en la prensa novedades en sublimación, novedades en base agua, en textil directo, y ahora viene el siguiente paso. Siguiente paso que va a marcar un antes y un después en la era del signage. Es la impresión en base a tintas de resina. Una nueva tecnología que después de mucho tiempo nuestros ingenieros investigando, desarrollando y sobre todo escuchando vuestras necesidades, hemos llegado a la conclusión de que cubriría mucha parte de mercado en la que ahora mismo no estamos presentes, ¿no? Entonces, gracias a esta innovación, lo que hemos hecho es diseñar unos cabezales y una tinta, por supuesto de tecnología propia, porque Epson es el único fabricante que solamente vende, fabrica y ensambla tecnología propia. Lo que no es propio no lo tocamos. Esto es muy básico en el sector porque nos permite, entre otras cosas, dar soluciones de servicio o dar respuestas de principio hasta final de un flujo de trabajo, porque es totalmente, tecnológicamente hablando, marca Epson, ¿no? Entonces esto nos da una seguridad y estamos seguros de que en el camino de esta seguridad y de esta calidad, porque Epson siempre se ha caracterizado por ser un fabricante de calidad, veréis la respuesta, veréis el fruto de todos estos avances tecnológicos en ese producto que tengo detrás mío, precisamente. ¿De acuerdo? Pues bien, sin más dilación, os dejo para que Magí Besolí, que es el Business Manager del área de gran formato, os presente esta nueva solución que es respetuosa con el medio ambiente y es totalmente sostenible. Magí, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Josep María. Muy bien, pues como acaba de comentar Josep María, entramos en una nueva tecnología de impresión para Epson, que es, en gran formato, es la tinta de resina. Bien, tinta de resina, os quería dar una pincelada en cuanto a esta tecnología. Son unas tintas que no las hemos inventado nosotros. Hace muchos años que existen en impresión, incluso impresión de artes gráficas tradicional, y destaca esta tinta por la capacidad de adherencia, la capacidad de color y la compatibilidad
con muchísimos tipos de sustrato. Esto se aplica en hueco, en flexografía, en distintas técnicas tradicionales. Lo que sí que es nuevo es mejorar y conseguir una aplicabilidad potente y de máxima calidad para impresión digital. Esta tinta de resina se basa en un vehículo acuoso, el vehículo donde van suspendidas las partículas de pigmento que llevan el color, es agua, es una solución acuosa. En esta solución tenemos suspendidas partículas de pigmento y partículas de resina, que son las que van a conseguir la máxima adherencia a la superficie. Este agua, esto lo que permite es que son tintas que no contienen sustancias irritantes, que no emiten olores desagradables, que no necesitan unos requisitos de ventilación. Simplemente tenemos que evaporar el agua que contiene el vehículo. Y para ello tenemos varias etapas de precalentamiento, calentamiento en la impresión y evaporación para que finalmente sea esta resina la que asegure la fusión o la fijación, la adherencia sobre virtualmente cualquier tipo de soporte en rollo, en flexible en este caso. En base a esta tecnología presentamos pues dos nuevos modelos de plotter. Son todas ellas máquinas de 64 pulgadas de ancho de impresión. Un primer nivel basado en un conjunto de bolsas de tinta de 1,5 litros por color. Ambos modelos que os voy a presentar trabajan en base a 6 colores. Al tradicional CMYK añadimos las tintas claras, cian claro, magento claro, y también un optimizador para asegurar la máxima adherencia en la mayor cantidad posible o variedad de soportes. Y para trabajos de máxima producción ofrecemos un modelo con 3 litros de tinta por color que están igualmente en un rack en el que veis, que luego os vamos a explicar, con bolsas de tinta de 1,5 litros. ¿Qué conseguimos con este diseño? Primero, asegurar la máxima calidad. Es nuestro factor diferencial, es el ADN de Epson, la calidad fotográfica en cualquier tecnología de impresión. Son, por lo tanto, tintas totalmente sostenibles, sin ningún tipo de irritantes ni materiales con olor, etcétera, que permiten, gracias a la adaptación que han hecho nuestros ingenieros al cabezal Epson micropiezo, una máxima duración del cabezal. Estamos hablando de entre 4 y 5 años en condiciones normales de producción y una máxima calidad de impresión con resultados fotográficos. Además, con un diseño de alta fiabilidad. Alta fiabilidad en el sentido, como he comentado, la duración del cabezal, sistemas automáticos de mantenimiento que hagan que la impresión sea totalmente cómoda y prácticamente transparente al operario. Solamente hay que focalizarse en la producción, no en el mantenimiento del equipo. Y una serie de elementos y de mecanismos de asegurar la seguridad y la limpieza del entorno de impresión que luego os comentaremos en más detalle. Además, facilidad de uso. Podemos ver el diseño de la máquina, cómo nos permite una visibilidad máxima del área de impresión. Tenemos todo al alcance y es una máquina muy cómoda de manejarla con las alertas, con los panel táctil de alta resolución, sin botones, de modo que sea totalmente visible la información que nos da el equipo. Y por último, nos abre esta nueva tecnología, esta nueva gama, un amplio abanico de aplicaciones. Como comentábamos antes, al principio de la presentación, Josep María, en Signash Epson ya tiene varias propuestas, en este caso en base a tintas ecosolventes. Son tintas excelentes y tenemos modelos con calidad, máxima calidad fotográfica para una gran variedad de aplicaciones, como son el vinilado de vehículos, la rotulación, los banners, la señalética de interior, marketing de marcas y promocional, pero veis aquí que en algunos aspectos muy concretos, como son señalización de corto plazo, puntos de venta, decoración de interiores, pues no el conjunto de tintas de base ecosolvente no ofrecen un rendimiento 100% como sería deseable, porque realmente hay limitaciones en las químicas de los productos y hace falta ir un paso más allá. Este paso más allá lo conseguimos con las tintas de resina, que precisamente sobresalen en aquellas aplicaciones
donde no podíamos tener un resultado redondo con las tintas ecosolventes, que son la cartelería de interiores, señalización de corto plazo, decoración, como pueden ser lienzos, como puede ser papel pintado, como puede ser señalética de interior. Básicamente son aplicaciones donde, por el uso directo de estas impresiones, generalmente no es necesario la laminación, se requiere un acabado inmediato y una alta resistencia a las rozaduras o las rayaduras de las piezas impresas. Esto es lo que conseguimos con esta nueva gama de impresoras, asegurando la máxima duración de las impresiones y un total respeto al medio ambiente y al entorno operativo, así como que estas impresiones se puedan utilizar en entornos totalmente limpios y sensibles de utilización en espacios públicos. Esto hará que estas nuevas máquinas, ya tenemos en ellas pues el mayor número de certificaciones medioambientales y podemos disponer de esta nueva gama a partir de diciembre de 2020, de este final de año. Y sin más esta breve presentación de producto, lo que deseo es invitaros a una demostración práctica. Vamos a ver sobre la marcha, sobre la máquina, estos aspectos principales con la ayuda de nuestro especialista de preventa, Carlos Gamboa, al cual invito a incorporarse. Buenas tardes. Bueno, así de entrada, lo primero que vemos es el aspecto de la máquina. Es una máquina perfectamente, es industrial y a la vez sólida, robusta, perfecta para aplicaciones industriales. Os explicaré muy poquito por encima para que veáis 4 cosas que son interesantes de mostrar. Para empezar, el modelo que tenemos aquí es el 5000L, es decir, el que lleva doble carga de CMYK, de los lights, de optimizador y de líquido de mantenimiento. Las tintas se colocan en estas bandejas y son de 1,5 litros. La colocación de cada tinta es muy sencilla, es cogerla, colocarla y cerrar el bulk. 1,5 litros por 2 es, como comentaba Magí, 3 litros de cada tinta, lo que nos permite una gran operatividad. Aquí, ¿qué encontramos? Aquí dentro está el cabezal. Permitidme hacer un inciso. Todo usuario entrenado por el servicio técnico de Epson, será capaz de cambiar el cabezal por él mismo, acortando mucho los tiempos de espera en fases productivas. Aquí estaría toda la zona de consumibles, el wiper, donde se limpia el cabezal de forma automatizada, los flashings, donde descarga tinta, y la cap, que es donde reposa el cabezal. Aspecto interesante que vemos aquí delante. Todo esto no deja de ser un postcalefactor, que es un calefactor que al salir todo impreso, esto lo acaba de secar, de curar la tinta y nos permite que la tinta quede perfectamente adherida, aunque la rasques con la uña, perfectamente queda. El gran panel con luces LED, y me acerco aquí que no veréis nada, pero cuando toca hacer limpieza alrededor del cabezal, el cabezal viene de este lado al lado izquierdo y por aquí tienes muchísimo espacio para limpiar el cabezal cuando sea necesario. Que son limpiezas, además, que la máquina te avisa cuando hacerlas. Paso a la parte de atrás de la máquina. Aquí detrás, no sé si se ve muy bien, hay 2 botes de tinta de desecho. Uno de ellos es para la tinta y el otro para el optimizador. ¿Por qué esto? Pues para que no se mezclen las dos cosas, deben ir por separado. Vamos un poquito hacia aquí y vemos el material que se carga por aquí detrás. La carga del material es muy sencilla gracias a estas palancas que nos ayudan a mantenerlo paralelo al eje. Otra cosa interesantísima es el media cleaner, el limpiador de medios. Los materiales vienen a veces con mucha estática o con mucho polvo. Este roce continuo con estas telas permite que antes de que entre en la máquina todo el polvo y toda la estática desaparezca del material y se pueda imprimir perfectamente. Aquí empezaría el curado de la tinta, en esta pieza de aquí. Aquí lo que hace es calentar el material. En el platen, paso adelante, en el platen se seguiría calentando, saldría la tinta y el calefactor sería el último paso.
Nosotros hemos dejado impreso esto, pero tenemos un vídeo que mostramos un poco el proceso de impresión de la tinta. Y así de paso me sirve para explicaros 4 cosas. Bien, esto como os comentaba es el material que hemos impreso antes. En este caso es canvas. La tinta queda perfectamente curada. Vemos el plato, la ventana de impresión iluminada. Podemos ver errores, podemos parar de inmediato la impresión en caso de que haga falta. Y una vez acaba de imprimir, el material queda perfectamente seco y preparado para colocarlo en cualquier tipo de aplicación, ya sea de interior, de exterior, de lo que sea, teniendo en cuenta que estas tintas al sol aguantan sin laminado hasta 3 años. Y ahora con Magí Besolí queríamos mostraros un par de ejemplos más que hemos hecho. Para empezar, querríamos mostraros este wallpaper. Fijaos en la viveza de colores que coge. El material tiene diferentes archivos en el software para decirle sube o baja el cabezal en función del material que tenemos. Este material es muy rugoso y la finura del punto de la impresión es extraordinaria. Y esto lo mismo, lo puedes rascar y no saltará la tinta. Está directo para colgar en la pared. Por otro lado, hemos impreso también pues una lona. Exactamente lo mismo, la lona aguanta cualquier tipo de desgarro, de roce, de lo que sea. Aguantará perfectamente en el exterior sin ningún tipo de problema. Y lo mismo pasará con textiles, banners, backlights, frontlights. El material que quieras tiene esta misma resistencia. Aquí lo veis. Esto es un canvas con una calidad fotográfica extraordinaria gracias a la acción de los lights. En este caso, los que más han actuado son evidentemente los lights magenta para esta finura de la pintura de la cara, estos rosas suaves, estos rosas más fuertes. Quiero recordaros que tenéis a vuestra disposición la sala demo de Epson, tanto de forma virtual como de forma presencial, para las demostraciones que os hagan falta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, pues en resumen os presentamos una nueva tecnología dentro de la familia de Epson que viene a llenar un hueco que teníamos con nuestro mercado, con una serie de aplicaciones donde nos pedían nuestros clientes, nuestros usuarios, pues llegar un paso más allá y creemos que con estas de máquinas lo hemos conseguido. Dejadme repasar con vosotros, para hacer este resumen, con la ayuda de un pequeño vídeo, los 4 puntos principales de diseño de estas máquinas en torno a la tecnología propia de Epson en cuanto a impresoras con cabezales micropiezo y tintas de resina. Bien, es la solución de impresión en gran formato más sostenible que podemos encontrar hoy en día, porque son tintas en base agua que llevan en suspensión partículas de pigmento y partículas de resina, sin olor, sin elementos irritantes y sin vapores que puedan causar en el secado ningún tipo de acción. Además, combinadas con un diseño optimizado de su química para los cabezales de última generación Epson Micro Precision Core, que son tecnología piezoeléctrica de larga duración y larga vida, montamos un sistema de tintas con 6 colores y un optimizador, lo cual nos permite conseguir degradados y calidad totalmente fotográfica. Ayuda a esto el punto variable. El cabezal es capaz de expulsar microgotas de tamaño de 4,9 picolitros para calidad de degradado fotográfico y gotas de mayor tamaño para colores sólidos. El curado y el secado de la tinta ha asegurado con la máxima uniformidad y sin deformar el material, con lo cual conseguimos una viveza de color y una estabilidad que sobre todo es muy importante cuando hacemos panelados. Pensad en el papel pintado, donde la precisión entre zonas de empalme, zonas de unión debe ser exacta. Y esto solamente la tecnología de arrastre de papel de Epson lo consigue. Con esto proponemos a nuestros clientes pues llegar a más allá, a cartelería de interiores, en puntos de venta, decoración, elementos textiles como pueden ser lonas, banderolas, banderolas de poliéster, etcétera, donde sobre todo
es importante asegurar la máxima resistencia, una entrega inmediata cuando los plazos son cortos y cuando no necesitamos laminar. El secado de estas tintas permite la entrega inmediata de los trabajos y con la máxima resistencia. Y como hemos dicho, pues en dos versiones, un modelo de alta capacidad de tinta, costes de producción lo más ajustados posible, y un modelo de entrada con bolsas de tinta de 1,5 litros y un precio más asequible para aquellos volúmenes de impresión intermedios. En fin, esta es nuestra nueva propuesta, es lo que queríamos compartir con todos vosotros en esta sesión que nos ha brindado el equipo de CEPRIN. Y sin más, agradecer vuestra atención y abrir ahora un turno de preguntas donde querríamos ayudaros a resolver dudas, inquietudes, aclarar algún punto que necesite más ampliación por nuestra parte y esperamos, os damos turno a vuestras preguntas. Hola Maggi, muchas gracias por esta presentación. Muchas gracias, gracias a vosotras, Mónica, por darnos, y Aureli, por darnos esta oportunidad de mostrar en directo y en primicia nuestro nuevo modelo, del cual tenemos muchas expectativas y muy positivas. Vamos a pasar al turno de preguntas. Nos has explicado muy bien qué es la tinta de resina, pero ¿cuáles son las ventajas o beneficios respecto a otras tintas respetuosas con el medio ambiente? Bien, nosotros, como es bastante conocido, los que siguen nuestros clientes que utilizan ya nuestra gama de máquinas para cartelería en tinta de base Ecosolvent, bien, como hemos explicado en la presentación, nos hemos dado cuenta de que hay una serie de aplicaciones a las cuales no podemos llegar al 100% o superar el 100% de requerimientos de calidad, de estabilidad, etcétera, con estas tintas. Es por ello que hemos desarrollado las nuevas tintas de resina de Epson, haciéndolas lo más seguras y asegurando la máxima longevidad del cabezal Epson micropiezo, pero sin perder calidad y sin perder nitidez y definición de color. Las ventajas, entonces, en estas tintas es poder conseguir un secado instantáneo, prácticamente automático, y una muy buena adherencia en materiales difíciles, que no es posible conseguirla hasta este nivel de fijación con las tintas Ecosolvent. Estos materiales, por ejemplo, serían los de base textil, poliéster o polipropileno, lienzo tipo canvas o incluso papeles recubiertos, que cada vez más estamos viendo que para signage, para el mundo de la cartelería, con este tipo de maquinaria se están demandando más para aplicaciones de cartelería de pósters, de señalética de interior, promocionales en punto de venta, incluso para el campo de la decoración con papel también, pero en este caso papel con relieve para aplicaciones de decoración y papel pintado. Estos serían los puntos fuertes, las aplicaciones específicas donde ofrecen el máximo resultado de estas tintas. Un punto que no quería olvidarme es también aquellos trabajos donde haya un plazo de entrega muy corto, una entrega que tiene que ser inmediata, no tenemos secado, no hay que esperar para laminar, si fuera ese el caso, para asegurar una máxima protección en las impresiones. El laminado se puede hacer de inmediato una vez hecha la impresión, y esto es una gran ventaja respecto a otras tintas, otras tecnologías similares a resina o a las tintas incluso Ecosolvent, que requieren una espera para la evaporación total del vehículo de tinta antes de laminar y de encapsularlo en la superficie impresa. Muchas gracias, Maggi. Nos preguntan, ¿podrían decirnos con qué RIP trabaja? Bien, a nivel de RIPs, nosotros desde la marca proponemos un RIP propio que se denomina Epson Edge,
que es un RIP muy funcional, fácil, con una curva de aprendizaje muy rápida. No es el RIP más funcional del mercado en cuanto a herramientas o aspectos específicos de gran productividad, pero es un RIP con el cual es muy fácil hacerse con la máquina, y toda nuestra gama de máquinas de gran formato incorporan de origen este RIP. De todos modos, aparte de esta propuesta propia nuestra, Epson desarrolla, junto con los ingenieros de software de las principales marcas de RIP, se les facilita los códigos de programación para que optimicen al máximo cualquiera de los RIPs más populares del mercado para nuestras máquinas. En el caso concreto para cartelería, pues tanto Onyx, los Caldera, los Colorgate, GMG, en fin, y no quiero muchísimas marcas, la mayoría, los más reconocidos del mercado, están soportando y están trabajando nuestras máquinas Epson. Muchas gracias, Maggi. Tenemos otra pregunta. ¿El cleaning se mueve con el cabezal o son varios módulos como el que levantaste que ocupan todo el ancho? El cleaning, ¿has dicho? Perdona, que no he escuchado bien. Sí, el cleaning. ¿El cleaning se mueve con el cabezal? Bueno, no, Carlos nos ha mostrado en la máquina, de hecho es esta zona. El elemento de limpieza de la superficie del cabezal es esta pieza de aquí. Esto es una pieza que es una estación de limpieza. Fijaros que hay este bloque, es una estación de limpieza junto con esta. Aquí está la parte húmeda, donde tenemos las esponjas y los conductos que van hacia las bombas de succión, y esta es la parte seca, o digamos la de retirar los elementos sólidos que se puedan adherir al cabezal, pelusillas, restos de polvo, etcétera, que se desprendan del material. Esto es un elemento de limpieza, es una bobina de tela que se va rebobinando, es un cassette, y entonces permite ir a cada ciclo de limpieza o cada ciclo de impresión. Siempre es como si utilizáramos una gamuza que frota la superficie de inyectores. Es totalmente transparente para el usuario, se ejecuta automáticamente y hace que el uso de esta máquina siempre esté preparada para imprimir y sin intervenciones manuales de limpieza con elementos externos y con manutención diaria como otros equipos lo requieren. Muchas gracias, Maggi. Tenemos otra. ¿Para qué sirve el optimizador? Bien, comentaba antes que esta nueva familia de tintas permite que trabajemos sobre materiales difíciles, materiales con una superficie más complicada, como puede ser el poliéster, que tiene una trama, o el lienzo, o incluso el papel decorativo, que es un papel que tiene habitualmente un relieve, pues para que sea más bonito en aplicaciones de decoración sobre pared. El optimizador lo que permite es que en cualquiera de estas condiciones los pigmentos junto a la resina queden bien fijados sobre este material y que las gotas de tinta no tiendan a esparcirse o a emborronar cuando están en contacto en zonas de transición de colores. Simplemente es un elemento que actúa como base para permitir fijar mejor estas tintas. Pensemos que es una química en base agua, y la química en base agua, pues, tenemos que asegurar que al evaporar el vehículo, el fluido que transporta los pigmentos, pues la fijación quede lo más perfecta posible en superficie y nos dé las características de dureza y de resistencia al rayado que pretendemos en estas aplicaciones que comentaba, que en la mayoría de ellas no haga falta un laminado posterior. Siguiente pregunta. En otras tecnologías los cabezales son un consumible. ¿En esta máquina qué consumibles, aparte de la tinta, tiene? Es cierto, y agradecemos esta pregunta porque es un argumento y una ventaja muy importante. También explica un poco por qué en Epson hemos tardado cierto tiempo en ultimar el desarrollo de la utilización de las tintas látex para nuestras impresoras de gran formato con cabezal micropiezo. Habitualmente estamos viendo en el mercado que estas tecnologías
de tintas de resina requieren un cabezal de tipo fungible y que tiene, como bien ha comentado el participante en esta sesión, en su pregunta, pues tiene una duración muy limitada. Epson hemos querido afinar nuestra tecnología y afinar el desarrollo de las tintas para que esto no sea un inconveniente. Por lo tanto, el cabezal es de muy larga duración, igual que lo que conocemos en otra maquinaria Epson con cabezal piezoeléctrico. Nuestra estimación es que en un ciclo normal de operación de unas 6 horas continuas de impresión al día, en días laborables, un cabezal como el de esta impresora con esta cinta de resina nos puede durar de 4 a 5 años, ¿de acuerdo? Si además la máquina incorpora una serie de elementos de protección para evitar accidentes que en lo que es el trabajo de producción industrial a veces suceden, un material que se ha deformado o un material irregular que llega a rozar con el cabezal, esto puede dañar al cabezal. La máquina tiene mecanismos de protección para prevenir y hacer saltar un error para proteger el cabezal y que no pasen estos efectos. Por lo tanto, los únicos consumibles, aparte de las tintas, evidentemente, son los elementos de limpieza que comentaba, que es en un conjunto, pues nos llegan las esponjillas de limpieza, la cinta que rebobina y que limpia los inyectores y prácticamente nada más. También tenemos mensualmente o tras periodos largos de operación, la posibilidad de traer el cabezal a esta zona, que veis totalmente diáfana y accesible, para limpiar el contorno de los cabezales, etcétera, con unos líquidos de limpieza y unos bastoncillos de impresión que permiten mantener el cabezal al 100% tras largos periodos de trabajo. Un último fungible que podemos comentar y que aparte de las tintas y del optimizador lo tenemos cargado en el rack de consumibles, es un líquido de mantenimiento que periódicamente se utiliza para hacer la limpieza de toda el área de inyectores y el área de la estación de limpieza. Muchas gracias, Magí. La siguiente pregunta es, ¿tiene luz interior para realizar el mantenimiento? Sí, por supuesto. Bueno, más que para realizar el mantenimiento, la luz interior la utilizamos para controlar el área de impresión. Creo que se ha visto antes en la demostración que hemos hecho con Carlos Gamboa. Cuando queremos observar detalles de la impresión, podemos activar y desactivar desde el panel una tira de iluminación LED interna que nos ilumina todo el ancho, toda la ventana de impresión. Por eso se ha diseñado con todo el área visible de forma que sea transparente e iluminada. Es muy importante, quiero hacer hincapié en este detalle, que se ha diseñado de esta forma para que no sea necesario abrir la tapa para observar la impresión. Esto es porque todo el chasis, toda la carrocería de la máquina establece un flujo de aire, una circulación, porque como explicaba antes Carlos, ya desde la entrada del material se limpia con unos fieltros la superficie para que no haya polvo, pero es que además queremos asegurar que, aunque en el entorno haya de trabajo, pues haya partículas de lo que es en un taller de impresión, dentro de la máquina ninguno de estos elementos llegue a parar al cabezal. Hay un circuito cerrado de circulación de aire, la tapa también es cerrada, las uniones, las juntas de compartimentos están selladas y la impresión se realiza de una forma prácticamente estanca a las partículas. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿a qué temperatura cura la tinta? Bien, una pregunta también ya más técnica, pero interesante, porque una de las ventajas de nuestra tecnología ha sido mejorar las soluciones de tinta de resina que hay en la actualidad para conseguir trabajar a más baja temperatura y de esta manera ganar una serie de ventajas muy importantes en el mundo de la impresión. Voy a aclarar, tenemos tres, se ha visto un poco en el vídeo que he pasado antes, tenemos 3 fases de temperatura. Un precalentamiento que se hace
antes de que llegue el material a la zona de impresión. Luego, un calentamiento justo en lo que llamamos el platen, que es dentro de la máquina toda la zona de impresión. Además, esto se está monitorizando de una manera muy precisa, que sea uniforme el calentamiento izquierda, derecha y centro de la zona de impresión. Y por último, una zona de curado, que es este elemento de aquí, que lo que hace es utilizar aire caliente y calefactores para terminar de curar la resina. ¿Esto cómo funciona? Pues primero preparamos el material. En la zona de impresión es la base inferior, la parte inferior del material se calienta para que la gota de resina no se esparza y quede justo lo que llamamos pin, quede precisamente cada gotita de tinta en su sitio y empieza a evaporar el agua. Y a continuación la salida impresa, pues en la zona de curado termina de evaporar el agua y funde la resina para asegurar la superficie. Todas estas operaciones se hacen como máximo a la parte de pre y la parte de platen, máximo a 50 grados, si bien lo idóneo y lo habitual en la mayoría de materiales es alrededor de 30 a 35 grados, es suficiente. La zona de evaporación y de secado puede llegar a los 100 grados, pero digo puede llegar porque podemos modularlo a partir de 50 grados. Dependiendo del material y de las características de secado, lo modularemos a partir de 50, 60, 70 grados. Sería entre 60 y 70 lo más habitual. Todos estos parámetros se seleccionan con unos perfiles en biblioteca de materiales donde Epson, a partir de la web, podemos descargar sobre la máquina, en el firmware, podemos descargar estos parámetros para cada material. Se incluyen las temperaturas de trabajo en cada una de las etapas, se incluye también los parámetros de alimentación de papel, los parámetros de avance de papel, cuando digo papel me refiero a los materiales, puede ser papel, puede ser vinilo, lona, etcétera. El tema de las temperaturas es clave en esta tecnología de impresión porque alta temperatura lo que provoca es deformaciones en el material y es muy importante en el tipo de trabajo que se realiza, como pueden ser en muchos casos panelados para publicidad, para decoración, etcétera. Entonces tenemos dos efectos aquí. Un control que no sea suficientemente preciso de la temperatura puede causar variaciones de color en la pieza y también nos puede deformar el material. Entonces, imaginaros un trabajo de decoración de papel pintado, donde tienen que coincidir los diseños, los dibujos, tirada a tirada. Entonces, esto lo que nos hace es, si no controlamos bien las deformaciones del material, pues que no coincidan los distintos paneles. Es un desastre, porque si no nos coinciden, bueno, hay que repetir trabajos, tenemos riesgo de que nos rechacen la aplicación, etcétera. En materiales de base plástico, como son lonas o vinilos, donde vinilamos una pared completa o hacemos una rotulación exterior o un vehículo, etcétera, esto es clave, que no se estire por efecto de la temperatura de una forma indeseada, no se dilate el material y luego no coincidan las piezas. Estos son los puntos clave más importantes y porque Epson ha trabajado tanto en refinar el control de temperatura y trabajar al mínimo de temperaturas, aún siendo tinta de resina. Siguiente pregunta, ¿tiene cortador de material o hay que usar el cúter? No, en todas estas máquinas de producción para cartelería hay que utilizar un cúter. Tenemos una zona de corte bien marcada y protegida con una guía, con un encaje, una ranura para que el cúter nos permita cortar, pero la indicación es tenemos distintos tipos de materiales con distintas resistencias, algunos de ellas incluso con refuerzo, como puede ser el lienzo, llevan una trama textil o las lonas, etcétera. Entonces es más adecuado trabajar con cúter manualmente, teniendo en cuenta que también en muchos casos lo que se hace es trabajar sobre recogedor y luego hacer el manipulado fuera de la máquina en una estación de acabados o de corte, etcétera. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto cuesta cambiar el cabezal después de esos 5 años estimados? ¿Lo puede cambiar el operario directamente?
Sí, esto ha hecho un apunte Carlos Gamboa cuando ha explicado la máquina, y en esta es la primera máquina de esta aplicación de cartelería donde hemos previsto que el propio operario, bien con un entrenamiento muy básico y además apoyado con vídeos de cómo hacerlo, puede cambiar el cabezal por sí mismo. Entonces, esto es innovador, lo estamos poniendo en marcha en Epson como concepto en nuestra nueva generación de máquinas de alta producción, también en las máquinas de textil que estamos presentando justo en estos meses. Y el principio es conseguir que, como son máquinas de producción y cualquier interrupción, pues lo que está causando es que haya una pérdida de ingresos o un riesgo de parón en los trabajos, pues que sea lo mínimo esta interrupción. Entonces, si el operario puede tener la habilidad y la formación para cambiar por sí mismo el cabezal, es muy simple, no se necesitan herramientas y además la máquina se autoajusta para el cabezal nuevo, se autocalibra, todos los alineamientos de precisión se realizan de forma automática. Entonces, con esto conseguimos que la parada sea mínima. Todo este ciclo, me preguntabais cuánto se tarda, lo que es la parte manual es corta, luego hay la parte del ciclo automático de autocalibración. En total estamos hablando de únicamente 1 hora. En retirar el cabezal antiguo, poner el cabezal nuevo y hacer la calibración automática. 1 hora en un periodo de 4 años, 5, 3, si estamos en un entorno de muy alta producción, es ínfimo. Si nos comparamos con las rutinas de sustitución de cabezales fungibles que están en otras tecnologías para tinta de resina, que en este caso, pues desgraciadamente son cambios que son relativamente frecuentes. Estamos hablando, tras consumir la máquina o tras consumir ese cabezal, 3 litros de tinta, o si lo alargas mucho, ya pasando de especificaciones 5 litros de tinta, hay que cambiar ese cabezal. Igual el cambio son 15 minutos, pero este cambio, a lo largo de la vida de la máquina, hemos tenido que hacer muchos de ellos. Igual, si te pones a contar, el operario ha empleado en 5 años de vida que puede tener una máquina más de 100 horas en cambios de distintos cabezales que puede encontrarse. Otro apunte importante es que incluso para adelantarnos a estos eventos de cambios de cabezal que pueden suceder al cabo de un ciclo muy largo de producción, estamos proponiendo unas extensiones de garantía que en el momento en que el cliente la contrata está recibiendo ya un cabezal para que lo tenga guardado junto a sus consumibles, en su armario de materiales, para, en el caso en que tenga una eventualidad, ya tiene el cabezal en casa, no tiene ni que esperar a que se envíe por courier la pieza de repuesto. Esto pensamos que este concepto también vale para las máquinas textil de alta producción, como he comentado, y pensamos que es un gran avance para reducir al mínimo los eventos de parada técnica de las máquinas. Siguiente pregunta, ¿qué grosor máximo de material acepta? Lo pregunto porque hay bobinas de imán bastante grueso. ¿Se queda agarrado el imán o no le afecta? Bien, al grosor máximo, aquí tengo una pequeña chuleta, pero esto en concreto no sé si lo voy a tener. Entonces, en este caso sí que creo que aquí no lo tengo. Estamos habitualmente hablando de milímetros, ¿vale? No sé, quizás depende del fabricante, este vinilo de imán, o este material de base imán, tendríamos que ver la especificación concreta si se admite en la máquina o no. Ahora mismo no puedo decirlo, si podéis dejarnos un contacto en el chat, con la ayuda de Carlos Gamboa, pues lo responderemos más preciso, porque no tengo el dato ahora. Tenemos otra pregunta. ¿La impresora dispone de algún sistema de evacuación de condensación dentro del área de impresión? Bien, punto importante, no es necesario sistemas externos de ventilación forzada por el tema de que en otras tecnologías o en otras máquinas, tema de olores o tema de vapores irritantes, etcétera. Repito, la tinta de resina es base agua, entonces la única evaporación o evacuación se consigue con el circuito de circulación de aire que explicaba antes, que permite barrer todos los residuos de polvo que puedan existir en la zona de impresión para que no nos deteriore la impresión. Esta corriente de aire también sirve para evacuar fuera de la impresora
los vapores de la evaporación del agua del vehículo acuoso de la impresión. Y por último, también existe evaporación, una etapa final en esta zona que ya se externa y que ya realiza el curado de la resina y la fase final de evaporación. Evidentemente, en especificaciones, pues cuando la máquina está funcionando con todos los sistemas de curado en marcha, pues nos puede estar consumiendo y generando, en cuanto a temperatura, alrededor de unos 3.000 vatios. ¿De acuerdo? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La tecnología de tinta de resina tiene esta peculiaridad, hay que evaporar el agua y esto se consigue con calor, con temperatura. Entonces, hay que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar el espacio de trabajo, una suficiente ventilación, incluso a veces acondicionamiento de aire. Esto, por ejemplo, en las tintas Ecosolvent, las máquinas de tinta Ecosolvent, no se requiere evaporar el agua, no llevan agua y la impresión se realiza en condiciones de temperatura muy inferiores, ¿vale? Es una característica de la propia tecnología. Otra pregunta sobre la temperatura de la tinta. ¿Cuánto aguanta en la sublimación? ¿Cuál es la temperatura de la tinta en la sublimación? Bien, importante destacar, estamos en un equipo de gran formato con tintas de resina. Las tintas de resina es un proceso de impresión directa sobre el material. Por lo tanto, no hablaríamos aquí del proceso de sublimación. Las tintas de sublimación es un proceso con otra maquinaria y con otra familia de tintas para aplicación textil, para imprimir la imagen final a poliéster, y entonces en ese caso se realiza sobre transferencia del papel al poliéster. La temperatura de sublimación es de 200 grados y se realiza en una plancha o en un dispositivo externo a la impresora, pero esta máquina no es de sublimación, no es para aplicación textil en poliéster. Sí que he comentado que nos sirve para materiales de promoción o de marketing sobre textiles, pero en este caso es, poliéster para banderolas o para lonas que vamos a imprimir directamente sobre su superficie, como el caso de este canvas, este lienzo, que es otra variante de textil, pero no es sublimación en este caso. Gracias, Maggi. Nos preguntan por el precio. ¿Qué precio de salida va a tener? Importante, no lo hemos dicho en la presentación, y estas máquinas sí que hemos dicho que a partir de diciembre, enero, es cuando las tenemos en el canal de distribución. Son como hemos visto, son dos modelos. El modelo de entrada en cuanto a requisitos de producción, etcétera, es un modelo que lleva un sistema de tintas con una bolsa por color de 1,5 litros, y este modelo estará en precio de lista en los 23.500 euros. ¿De acuerdo? Es la R5000. En el caso de la que tenemos aquí, justo para la demostración, es el modelo pensado para entornos de producción de muy alta producción y está en 26.995 euros, y la diferencia respecto al modelo más económico es el hecho de trabajar con doble sistema de alimentación de tinta, lo cual nos da varias ventajas. Economía de costes, la máquina está trabajando con 3 litros de tinta por color, entonces también hemos posicionado el precio de estas bolsas de tinta para que sea más económico, porque asumimos que va a haber mucha más producción y debe ser más rentable. Y además la ventaja de producción interrumpida, porque en una tirada larga, si se termina una bolsa de tinta, como ha explicado Carlos, podemos abrir el cajón y sustituirla, pero la impresora no se detiene. La impresión continúa porque está alimentando de su tinta gemela. ¿De acuerdo? En este sistema de tinta pensemos que estamos hablando de costes que son muy competitivos, que estaríamos en los 105 euros por litro, lo cual es un punto de coste de lo mejor, de lo más competitivo del mercado, tratándose de tinta original, con toda la garantía y con todo el aval y con todo el servicio del fabricante. Gracias, Maggi. Vamos a ir terminando las últimas dos preguntas. ¿Puedes imprimir vinilos con gran elasticidad como vinilo fundido?
Bien, esto en principio sí, tendríamos que ensayar. Sabemos que en el mercado hay realmente cada vez, por tema de ahorro de costes, se están presentando materiales muy económicos con unas características de fabricación bastante cuestionables que con poca temperatura se convierten en chicle. Hay materiales de este tipo, pero las pruebas que hemos realizado, el comportamiento con vinilos económicos o con lonas incluso de tipo estándar para trabajos de no mucho compromiso, simplemente señalización, promoción de eventos, etcétera, ha sido un comportamiento muy bueno y desde luego por encima de los resultados que teníamos registrados en otras tecnologías de otros fabricantes por el hecho que he comentado antes de que estamos trabajando a menor temperatura. Por lo tanto, el material sufre menos, incluso el vinilo fundido, pues pierde o no acusa tanto por el hecho de temperatura, pérdida de características. Y la última pregunta, ¿esta impresora implementa espectrofotómetro para realización automática de perfiles ICC? Bien, en principio, este mensaje lo hemos visto en otras tecnologías y realmente es una funcionalidad que puede ser interesante por varios motivos. Bueno, primer motivo de que en algunas máquinas incorporen espectrofotómetro es que, como hemos comentado antes, el cabezal es un elemento que funciona con un proceso térmico interno y esto causa una degradación de su respuesta y de su funcionamiento. Este cambio de especificaciones provoca cambio del color impreso y esto no es aceptable en estas aplicaciones, cuando estamos haciendo una tirada de paneles o una tirada de trabajos para el mismo cliente, no queremos que haya diferencias de color del primero al último. Entonces, en esas tecnologías lo que se incorpora es un espectrofotómetro que lo que hace es compensar la respuesta de cabezal y hacer que tire más tinta o la tire de otra manera para equilibrar la respuesta de color. En Epson esto no es necesario porque el cabezal piezoeléctrico tiene unas características fijas de colorimetría que no degradan con el tiempo. Es un proceso de impresión en frío. El proceso de expulsión de la gota dentro del cabezal se realiza por técnica frío. Es un proceso físico de aumento de presión y expulsión de la gota. No hay que calentar la gota en la cámara de tinta y los materiales del piezo no se degradan. Entonces, un segundo utilidad de un espectrofotómetro que se puede incorporar para corregir el cabezal, pues puede ser, es decir, ya que lo tenemos, pues que se puedan hacer perfiles, ¿vale? O se pueda corregir la respuesta de la máquina. En Epson, otra ventaja y otra virtud del cabezal piezoeléctrico es que de una unidad a otra unidad, a distintos tiempos de fabricación, distintos cabezales, la respuesta es idéntica. Podemos realizar perfiles personalizados para una máxima colorimetría, clavar un pantone, etcétera, pero con las bibliotecas que tenemos de perfil estándar que ya proporciona Epson para nuestras máquinas, para las distintas máquinas, la respuesta de la impresora es estable en todo el ciclo de vida de la máquina. Y con un nuevo cabezal, con la calibración automática, seguirá respondiendo de esta manera. No necesitamos un espectrofotómetro en línea en la máquina porque la tecnología piezoeléctrica de Epson, Micro Precision Core, no lo requiere. ¿Sí, Mónica? Magí, muchas gracias. Queríamos terminar esta presentación agradeciéndote a ti y a todo el equipo de Epson Ibérica por participar en los CPRINT Days. Muy bien, pues agradeceroslo a vosotros y simplemente un último mensaje, pues a aquellos profesionales que estéis pensando en ofrecer trabajos y entrar en un sistema de impresión respetuoso con el medio ambiente y que vuestros trabajos también puedan ser de aplicación en espacios públicos sensibles, en escuelas, en hospitales, en entornos de decoración, de cartelería en tienda, etcétera, pensad en las nuevas máquinas de resina de Epson, que incorporan todas las certificaciones de seguridad, de respeto medioambiental, etcétera, del mercado, tanto en las impresiones como en las tintas, como en tranquilidad y seguridad de uso para los usuarios y venciendo las limitaciones o los inconvenientes que teníamos hasta ahora en otras tecnologías que ya están en el mercado.
Muy bien, muchas gracias. Gracias otra vez. A continuación, les vamos a dejar con la información para el próximo webinar. Será mañana a las 12 del mediodía. Lo protagonizará Mimaki con la presentación de 2 equipos y será Eleuterio Silva quien estará con nosotros. Queríamos agradecer a todos los participantes por aportar sus preguntas en esta presentación, por asistir a este webinar. Estamos muy contentos con la aceptación y sin más, nos vemos mañana.